Muy buenas tardes, muchas gracias al equipo organizador por la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar sobre alteraciones oftalmológicas en prematuros más allá del ROP. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Y bueno, partir hablando de este tema es fundamental referirse un poco a las causas de discapacidad visual en niños. Y es importante porque las causas que explican la discapacidad visual cambian mucho entre diferentes países e incluso dentro de un mismo país entre las áreas que puedan ser rurales y urbanas. Y así vemos que en la medida de que van mejorando las condiciones sociosanitarias en los diferentes países, que los prematuros extremos logran vivir más y que además en las neonatologías se hace el trabajo de screening de retinopatía del prematuro y se hace la intervención oportuna, que posiblemente es la medida, es una de las tratamientos oftalmológicos más importantes y más trascendentes, ¿no es verdad?, para la salud visual de los niños. Vemos que las causas de discapacidad visual salen del ojo y se van hacia el cerebro. Y de esa forma entonces se plantean importantes desafíos para los sistemas de salud desde el punto de vista de la prevención primaria, por ejemplo, el parto prematuro, seguir trabajando, ¿no es verdad?, en el trabajo de las neonatologías, en el adecuado manejo de los neonatos, en el screening y el tratamiento oportuno de la retinopatía del prematuro y finalmente del trabajo que podamos hacer posteriormente con estos pacientes para pesquisar oportunamente las morbilidades oftalmológicas agregadas que permitan que estos niños puedan acceder a educación y en un futuro a la vía laboral. Entonces, para que los niños puedan ver bien, no solamente necesitamos ojos sanos, idealmente con un ROP súper bien tratado, sino que también tiene que estar madura la vía visual. Y vemos que los principales hitos del desarrollo de la vía visual ocurren durante los primeros 2 años de vida. De esta forma, entonces, la mayoría de los estudios que evalúan agudeza visual en niños, vemos que en general se logra alrededor de los 5 a 7 años de vida, y esto entonces va a depender de una suma de factores que tienen que ver con el desarrollo del ojo, de la vía óptica y de las condiciones neurológicas que permitan entonces que la visión logre, ¿no es verdad?, como una buena comprensión, ¿no?, de la visión. De esta forma, aparte de las aferencias retículo-genículo-estriadas, que podríamos decir que es el hardware de la visión, existe este software que relaciona la corteza occipital con diferentes áreas del cerebro, principalmente el lóbulo parietal, donde se describe la vía dorsal, que nos resumen, resumidas cuentas, ¿no es cierto?, nos dice dónde es lo que se está viendo, y la vía ventral que comunica con el lóbulo temporal y que nos da en buenas cuentas el qué es lo que se está viendo. De esta forma, entonces, ustedes pueden ver en estas tractografías hechas en un adolescente con historia de prematurez extrema y leucomalacia periventricular, como al lado derecho tenemos unas vías de asociación bastante densamente pobladas y muy organizadas, y a la izquierda una reducción importante de las vías de asociación y una desorganización que puede explicar por qué este niño entonces, teniendo ojos relativamente sanos, vea tan mal. Entonces vamos a hablar un poco sobre alteraciones refractivas y prematuridad. Tenemos que saber que prematuridad en general aumenta el riesgo de tener alteraciones refractivas, y ese riesgo es alrededor de 4 veces más que en poblaciones de niños de término. Este es un estudio que fue hecho hace bastante tiempo en Suecia y que hizo un seguimiento a 10 años. Por lo tanto, en el periodo en que se hizo ese estudio, los prematuros que se hacían screening para ROP se trataban con enfermedad umbral y con crioterapia. Y de esa forma ellos pudieron darse cuenta de que la población pediátrica, o sea, la población prematura tenía alrededor de 3 veces más vicios de refracción significativos que la población de término, y que esto aumentaba hasta sobre un 60% cuando habían sido tratados por ROP. De esta forma, entonces, tenemos que describir que existen pacientes prematuros sin ROP que en general desarrollan miopías
o alteraciones refractivas precoces, leves y estables a lo largo del tiempo. Tenemos prematuros con ROP que tendrán alteraciones refractivas más significativas en la medida que la zona en que se detiene la vascularización sea más posterior. Y por otra parte, los pacientes tratados con crioterapia, en este caso, o con láser, que tenderán a tener alteraciones refractivas altas, que en general progresan hasta los 3 años y de ahí se mantienen más o menos estables, habiendo mucha más frecuencia de anisometropías y por lo tanto alteraciones que pueden ser ambliopizantes. Este es un estudio un poco más moderno, que es un brazo del estudio BIT-ROP, en el cual justamente comparaban el tratamiento de láser versus Avastin. Y aquí podemos ver entonces que la mayoría de los pacientes tratados con láser se agregaban en las columnas que describen la alta miopía o muy alta miopía, y en cambio los pacientes tratados con bevacizumab en general se asociaban o se agrupaban en las columnas de emetropía con una distribución mucho más parecida a lo que nosotros consideramos una distribución normal o una campana de Gauss. De esta forma se ha establecido que existe una relación directa entre el número de disparos y la severidad de la miopía, y también entre la severidad de la miopía y el porcentaje de retina ablacionada. De esta forma, entonces, tenemos que la detención de la vascularización en la retina, asociado a la cicatriz del crío o del láser, va a generar una alteración en la diferenciación de las células retinales de la periferia, con una inhibición de los factores de crecimiento que pueden gatillar el desarrollo del polo anterior, y de esa forma vamos a tener laxitud zonular, cristalinos mucho más gruesos, microcórneas y cámaras anteriores mucho más delgadas, llegando por ejemplo a los extremos que se ven ahí en esa ultrabiomicroscopía, que muestra un chico de 11 años con un cierre angular, con antecedente de haber sido tratado por ROP, y en que justamente estas condiciones peculiares del desarrollo del polo anterior pueden favorecer a que ocurran este tipo de situaciones. Y estas condiciones también peculiares del desarrollo de la miopía en estos casos hace que queden por fuera de los trials de, por ejemplo, atropina, y por lo tanto en este grupo no servirían estas estrategias de prevención de la progresión miópica. Bueno, el ROP es a la miopía como la leucomalacia periventricular es al estrabismo. Y aquí tenemos que considerar que las noxas que ocurren entre la semana 27 a 34 ocurren en un momento muy susceptible del desarrollo del cerebro por la forma en que se va generando la vascularización, y de esa forma entonces se altera el desarrollo de la sustancia blanca subcortical, produciéndose entonces reducción de la sustancia blanca, gliosis, compromiso del cuerpo calloso o incluso también dilataciones de los ventrículos, que van haciendo entonces que estos pacientes tengan una alteración en las radiaciones ópticas, que se puede haber asociado también a infartos del tálamo, hemorragias intraventriculares de la matriz germinal y compromiso del tracto córtico-espinal, por lo tanto se asocian frecuentemente a parálisis cerebrales. De esta forma, este estudio nos muestra prevalencia de estrabismo en niños con leucomalacia periventricular y sin leucomalacia periventricular, y los fue entonces agrupando de acuerdo a la severidad de la leucomalacia periventricular. Así se ve que en los niños prematuros extremos sin leucomalacia, la frecuencia de estrabismo es alrededor de 4 veces más que en población de término. En general, estos estrabismos tienden a adquirirse más tardíos a lo largo de la vida y tienen mayor frecuencia de desviaciones intermitentes, prevaleciendo las desviaciones convergentes. Por otro lado, los pacientes que tienen leucomalasias periventriculares, y mientras más severa sea la leucomalacia, más frecuente será el estrabismo. Tienen en general estrabismos de inicio precoz, son desviaciones permanentes, y también predominan los estrabismos convergentes. También se asocian como factores de riesgo adicionales el ROP
severo y el muy bajo peso al nacer. Entonces, sabemos que estos son pacientes que se presentan más o menos precoces, que son difíciles de examinar y que muchas veces tienen como un exoshift o que tienen mediciones muy variables a lo largo de las diferentes evaluaciones que nosotros le hacemos y muchas veces se decide postergar el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, este estudio nos muestra que en niños con parálisis cerebral se pueden lograr muy buenos resultados tanto en alineamiento motor como de fusión postoperatoria. Y los autores concluyen que en general hay que advertirle a los familiares, es necesario hacer 2 cirugías o más. La mayoría de los pacientes que tienen desviaciones convergentes se tienen que reoperar por una desviación divergente. Los pacientes que tenían desviaciones originalmente divergentes suelen quedar hipocorregidos y que en general los mejores resultados sensoriales se dieron cuando el estrabismo tenía menor duración y también a menor severidad de la parálisis cerebral. Hay otras alteraciones también, no todos son estrabismos horizontales. Tenemos que los niños con leucomalacia periventricular suelen desarrollar más nistagmus por el mal desarrollo de la fusión, asimetrías del nistagmus optoquinético y desviación vertical disociada. Si esto lo sumamos a las alteraciones de campo visual, entonces entendemos que estos chiquillos tienen un muy mal funcionamiento visual en ambientes muy visualmente contaminados, tienen desorientación visoespacial que inicialmente puede, por ejemplo, manifestarse con alteraciones de la coordinación mano-ojo. Sin embargo, después se puede ver en las dificultades que tienen con la interpretación de patrones visuales complejos, como pueden ser la lectoescritura. Entonces, estos niños habitualmente, perfectamente pueden tener retraso de la maduración visual y cuando el niño en verdad no nos ve lo que nosotros le queremos mostrar, es importante considerar estos tips, ¿no es cierto?, semiológicos utilizando el nistagmus optoquinético, que cuando hay nistagmus horizontal lo podemos hacer correr de forma vertical y, por cierto, esta prueba giratoria en la cual podemos evaluar los reflejos optovestibulares, la simetría de los nistagmus optoquinéticos cuando giramos a un lado o al otro y, por cierto, la ocurrencia de este nistagmus, ¿no es cierto?, postrotatorio que debería ser inhibido alrededor de los 5 a 10 segundos cuando las aferencias visuales son lo suficientemente buenas. De esta forma, entonces, en déficit visual de causa cortical tenemos que se describen daños en cerebros de término, que habitualmente son corticales y que se manifiestan con desviación tónica de la mirada, tendencia a la exotropia y no hay compromiso del nervio óptico. Por su parte, cuando el defecto es de sustancia blanca, encontramos que hay desviación tónica de la mirada hacia abajo, tendencia a la endotropia e hipoplasia con excavación del nervio óptico. Y esta explicación, que por qué un daño retrogeniculado produce alteraciones en los nervios ópticos, se explicaría por un daño transináptico retrógrado de los axones de las células ganglionares, que los podemos ver, por ejemplo, en estos estudios de pacientes adolescentes en que se comparan las tractografías y se ve el daño de las radiaciones ópticas a las tractografías. Se ven justamente nervios ópticos bastante excavados con alteraciones de los campos visuales inferiores y adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas. Esto también se puede ver, ¿no es cierto?, en estos estudios que también comparan alteración selectiva de las radiaciones ópticas en la tractografía con compromisos selectivos en la capa de células ganglionares perimaculares. Por lo tanto, ojo ahí a los glaucomatólogos, en muchas oportunidades nos podemos encontrar ante la sospecha de un glaucoma juvenil y se nos olvidó preguntar por los antecedentes perinatales. Para terminar entonces, comentarles y dejarles la inquietud, la importancia de la prevención primaria, la fundamental del trabajo que se puede hacer en la neonatología y con los ROP, que no solamente a las 45 semanas, sino que en general los tenemos que seguir bastante más tiempo, el trabajo que tiene que ser bastante más cuidadoso que en población de término, entre el 1 y los 3 años para buscar estrabismos, otras alteraciones de la motilidad y ametropías que puedan ser ambliopizantes y posteriormente ya se pueden seguir de forma más habitual, sin olvidar que estos pacientes se pueden presentar con cierre angular o sospecha de glaucoma juvenil. Muchas gracias.